venezolano, asegura que la función invertida del cerebro es una prueba más de que existe una masa de energía cuántica permanente humana o un campo cuántico. Madrid, España, año 2020. El empresario español, Manuel Cabañas Venera, que mantiene un vínculo de amistad con el científico venezolano, consolida el proyecto Fénix apoyando estas investigaciones como presidente del proyecto. Mérida, Venezuela, año 2025. La investigadora científica Karin Ramírez Camacho es entrevistada por el licenciado John Bauke en referencia al descubrimiento del tecnólogo y científico. El tecnólogo y científico Luis Fernando Camacho Marquina, en base al descubrimiento realizado por el Dr. Sperry sobre las conexiones entrecruzadas en los hemisferios cerebrales, lo conlleva a exponer su teoría ante este fenómeno neurológico, ya que en sus estudios científicos sobre el estado de conciencia extracorpóreo posee una base científica del por qué los conductos conectados a los hemisferios se encuentran cruzados. Años 1950 y 1960. Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. El Dr. Roger Sperry, neurólogo, descubrió que en el cerebro dividido por dos hemisferios representaban dos cerebros separados. Al constatar su descubrimiento, que los hemisferios poseían conexiones entrecruzadas, el hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo humano y viceversa. Esta tesis científica lo llevó a obtener el Premio Nobel en Medicina y Fisiología en el año 1981. Este misterio ha intrigado al mundo científico hasta la actualidad. El descubrimiento del origen de la función invertida de las conexiones de los hemisferios cerebrales. Este fenómeno neurológico, según la ciencia hasta este año, 2025, carecía de una explicación real sobre el origen de esta función invertida en el cerebro. El cerebro humano es un órgano doble, formado por dos hemisferios que mantienen un diálogo constante y realizan un trabajo conjunto. En los hemisferios cerebrales, las conexiones se encuentran cruzadas, es decir, el hemisferio derecho controla la parte izquierda del cuerpo y viceversa. El neurólogo y premio Nobel Roger Sperry realizó experimentos en pacientes epilépticos a los que seccionó la conexión entre ambos hemisferios y observó que tras la cirugía el paciente parecía tener dos cerebros independientes. Cada ojo ve una mitad del campo visual que procesa el hemisferio contrario y luego ambas mitades son integradas para lograr la imagen global. ¿Pero por qué sucede este fenómeno? La explicación científica de las conexiones entrecruzadas en los hemisferios por el neurólogo Roger Sperry se complementa por estudios científicos sobre la mecánica cuántica entrelazada con el factor humano. Posteriormente, para dar la razón del por qué ocurre este suceso, esto ratifica el motivo por el cual esta condición ha intrigado al mundo de la ciencia y es en uno de los descubrimientos del científico y tecnólogo venezolano, Luis Fernando Camacho Marquina, donde él expone el origen de la función invertida hemisférica cerebral. Ante este misterio científico, el único factor que puede indicar la razón de la inversión de los hemisferios cerebrales es la existencia de un estado de conciencia extracorpóreo, que al incorporarse en la masa cerebral, al culminar la formación del sistema nervioso central a partir de la semana 20 de gestación embrionaria, se acopla en la masa cerebral, propiamente en la corteza neuronal, en contraposición de la misma para enfrentarse entre sí. Esta contraposición en el cerebro origina que la orientación del campo cuántico extracorpóreo, en donde se aloja el estado de conciencia, el lado derecho del campo cuántico interactúe por medio de ondas hacia el lado izquierdo de la masa cerebral. Y por efectos fisiológicos, en el diseño del cuerpo humano, deba disponer la inversión de los conductos de los hemisferios en el acople para la orientación efectiva. Esto quiere decir
que al emitir una onda del lado derecho del campo cuántico se refracte en el hemisferio izquierdo. Esta contraposición y por entrecruzamiento de los conductos nerviosos se conduzcan al sistema motor derecho. De no existir la inversión de los conductos nerviosos conectados a los hemisferios cerebrales, la señal que emitiría el lado derecho del campo cuántico o estado de conciencia se conduciría hacia el hemisferio izquierdo, por encontrarse enfrentada en contraposición de la masa cerebral, representándose así una disfunción en la parte motora. Este principio de la física también se aplica en la ingeniería mecánica. Tal es el caso de los engranajes. Si poseo dos A y B que se enfrentan en contraposición uno del otro, al iniciar un movimiento de giro en uno de ellos, el que se encuentra enfrentado al otro gira al lado contrario. Y es lo que sucede en los hemisferios cerebrales. Y en esta parte de la mecánica también se necesita un tercer engranaje para el mecanismo entre los dos engranajes. Este sería el sí, para que una a los dos movimientos y que esto permita que los dos engranajes, la colocación del engranaje C para transmitir la información en el mismo sentido del engranaje A.